Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Padre, cuán importante es obedecer tu palabra. Cuán importante es de hacer las cosas a tu manera y no a nuestra manera. Enséñanos, tu iglesia, en esta mañana, cuán grave consecuencias la desobediencia trae en la vida de una persona. Obra en nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La congregación llegó al desierto de Sin, y ahí había un suceso. María, la hermana de Moisés y de Aarón, muere. Y allí lo tienen que enterrar en el desierto, lejos de su pueblo, lejos de la presencia de sus familiares, en un lugar en el desierto. Ahora, yo te voy a pedir que te pongas en la condición de Moisés, con toda esa tristeza de tu hermana que falleció. ¿Qué faltó? El agua. Y ahora se levanta el pueblo y te reclama. El pueblo se levanta contra Moisés y contra Aarón y dice: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Moisés, ¿por qué nos has hecho venir a este lugar? Mal lugar. No hay agua, no hay granadas, no hay higueras, no hay viñas, no hay cementera, no hay nada. ¿Cómo te hubieras sentido si tú fueses Moisés? ¿Cómo hubieses reaccionado ante un pueblo rebelde así? Moisés y Aarón fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros delante de Jehová. Y la gloria de Jehová, dice ahí, apareció sobre ellos. Y observe bien versículos 7 y 8. Habló Jehová a Moisés diciendo que toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, y darás de beber a la congregación, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hermano Marco, por favor, si me lo puedes tapar. ¿Cuál fue la palabra de Dios a Moisés? Toma la vara en tu mano, anda a la peña, ¿y qué? Háblale a la peña. Y cuando tú hables a la peña, ella te dará, ¿qué? Su agua. Y va a salir agua suficiente para satisfacer la sed de la congregación y de sus animales. Esa fue la orden de Dios. Moisés estaba triste, Moisés estaba molesto, Moisés estaba airado por lo que el pueblo le acaba de decir. Y observe el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. ¿Qué dice ahí? Como él le mandó. ¿Hizo lo que Dios le dijo? Sí, tomó la vara en su mano. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. ¿Hizo lo que Dios le dijo? Sí. Y dijo: oíd ahora, ¿qué? Rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano. ¿Hasta ahí hizo lo que Dios le dijo? Sí, habló, ¿no? Y golpeó la peña con su vara 2 veces.
¿Hizo lo que Dios le dijo? No. Falló. ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. ¿Sabía o no sabía él lo que Dios le pidió? ¿Entendió o no entendió lo que Dios le pidió? ¿Y por qué hizo lo contrario? ¿Cómo le llamó al pueblo? ¿Y qué era Moisés? Ok. Estamos en la misma condición entonces, ¿no? La desobediencia es ¿qué? Rebeldía. La desobediencia es a sabiendas. No es ignorancia. Ay, lo que pasa es que no sabía. No es casualidad. La desobediencia es una determinación del corazón. Yo decido desobedecer. Ninguna circunstancia puede justificar una desobediencia. La desobediencia sale de un corazón rebelde. El pueblo era rebelde en lo que ellos hacían, pero la desobediencia hacia Dios es rebeldía, porque uno sabe, la desobediencia viene cuando yo permito que la ira domina en mi corazón. Él permitió la ira dominar su corazón. Él se fue con una actitud enojado al pueblo. Y en su ira actuó de esa manera. Ahora nosotros podemos pasar toda la vida a tratar de justificar a Moisés, ¿no? Lo que pasa es que su hermana murió. Lo que pasa es que estaba invadido de tristeza. Lo que pasa es que el pueblo ya le tenía cansado. Eran millones de personas que le estaban reclamando, danos agua, agua, agua. No nos gusta la tierra. Todo lo que queramos. Pero Dios le dijo, no creísteis en mí. La desobediencia es no creer la palabra de Dios. La desobediencia es no aceptar la orden de Dios. La desobediencia es de no ponerme de acuerdo con el mandato de Dios. Es un pecado. Y Dios reprende a Moisés y a Aarón. Acá dice, Moisés alzó su mano y golpeó la peña. ¿Pero por qué Aarón también? Por no aguantar la mano de Moisés, por no decirle. Pero acá dice Moisés y Aarón, Dios les dijo, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ¿qué le dijo Dios? No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Wow! Decía, pero por un pecadito. El hombre no mató a nadie. Simplemente golpeó una piedra. Pero desobedeció a Dios. La desobediencia es ¿qué? Rebeldía. Moisés escuchó el mandato de Dios. Moisés entendió el mandato de Dios. Pero Moisés determinó ir en contra de Dios. Eso es rebeldía. Cuando entendemos una orden, cuando escuchamos la orden y determinamos hacer lo contrario, eso es rebeldía y trae consecuencias graves. Ninguna persona que desobedeció abiertamente le fue bien. Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Caín, tú puedes dominar el pecado. Tú puedes determinar no permitir el pecado enseñorearte. O tú puedes determinar dejar el pecado dominarte y enseñorearte. ¿Caín entendió a Dios? Sí. ¿Caín escuchó a Dios? Sí. Pero sale al campo con su hermano y ¿qué hizo? Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Él fue rebelde en el corazón.
Él permitió la rebeldía dominar su corazón, y Caín fue determinantemente un hombre rebelde, porque él lo quiso ser. No fue por la circunstancia. No fue porque Dios miró con agrado el sacrificio de Abel. No es porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó su sacrificio. Porque él decidió rebelarse. Su rebeldía empezó cuando él ofreció su sacrificio. Él sabía que tenía que ofrecer un sacrificio de sangre. Él dijo, no, yo quiero hacer lo contrario. Yo voy a ofrecer fruto. Dios no pidió fruto. Dios pidió la sangre de un animal, la vida de un animal. Y él quiso hacer lo contrario. Desde ahí era rebelde. Por eso Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Tú decides qué vas a hacer. Y él decidió continuando haciendo el mal. David determinó cometer adulterio. Betsabé estaba allí. David vio y David decidió cometer adulterio. La circunstancia no le justificó. David determinó matar a Urías. ¿Por qué? Porque fue rebelde en su corazón. Él sabía que él tenía que estar en la guerra. Era el año en que salían los reyes a la guerra. Pero él determinó rebelarse contra Dios y desobedecer. Por eso lo que hizo David fue que desagradable delante de los ojos de Dios, y Dios le juzgó fuertemente a David. Mató al bebé por causa de su rebeldía. Sansón determinó casarse con una mujer enemiga. ¿Sabía él que las filisteas eran enemigas de Dios? Sí. ¿Sus padres le advirtieron? Sí. ¿Y qué dijo él? Yo quiero ser rebelde. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Dios lo levantó para matar a los enemigos. Y él sale casándose con el enemigo de Dios. ¿Fueron las circunstancias? ¿Fueron porque las filisteas eran más bonitas que las judías? No. Rebeldía. Uno determina ser rebelde. Coré, él determinó ir en contra de la autoridad puesta por Dios. Él se levantó con todo su séquito, hablaron contra Moisés y dijeron, no te vamos a obedecer más. Nosotros también vamos a ser líderes. Nosotros también vamos a determinar qué es lo que Dios dice. No solamente tú. ¿Y qué hizo Dios? Juzgó con muerte a Coré, a toda su familia, a todo su séquito, a todos los que le unieron en su rebeldía, en su rebelión. Siempre la rebeldía trajo como consecuencia ¿qué? Muerte. Y en el caso de Aarón y Moisés no era ninguna excepción. Por cuanto no me creísteis, por cuanto no me santificasteis, Moisés y Aarón, ustedes dos van a morir. Y punto. ¿Moisés se arrepintió después? Sí. ¿Moisés confesó su pecado a Dios? Sí. Pero el pecado trajo consecuencia. La desobediencia es pecado. Observen conmigo Números 20 mismo. Vamos al versículo 22. Y partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella generación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis, ¿qué? Ahí está. ¿Fueron rebeldes o simplemente Moisés golpeó la peña? Rebeldía. Dios lo llama rebeldía. Porque fuisteis, ¿qué? Rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo,
y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunida a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Se pueden imaginar cuán triste era Aarón de ver morir a su propio hermano y él mismo tenía que enterrarlo a solas ahí, delante de su hijo? Y él entendiendo, porque fui ¿qué? Rebelde. Es mi rebeldía que causó la muerte de Aarón. La rebeldía trae como consecuencia muerte. Yo tengo que reconocer que cuando yo decido desobedecer es un pecado grave. La desobediencia nunca es leve. Es una falta grave ante Dios. Si yo no lo reconozco como pecado grave, entonces nunca voy a tener una actitud correcta de confesión. Siempre voy a decir, Dios, perdóname por mis pecaditos. No existe pecaditos. El pecado de rebeldía es grave delante de Dios y tengo que confesarlo como pecado. Y Dios le dijo, por cuanto no me santificasteis. La desobediencia es quitarle la gloria a Dios. La desobediencia hace a Dios no santo. Y eso fue lo que Moisés y Aarón hicieron. Quitaron la santidad de Dios. Y le hicieron parecer como un Dios cualquiera delante de Israel. El que tuvo esa actitud fue Lucifer. En el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 nos explica. Lucifer fue creado como un querubín protector. Era el lucero de la mañana. Era el ángel protector de la gloria y de la santidad de Dios. Y Lucifer no quiso santificar a Dios, sino que él dijo en su corazón, yo quiero ser el Altísimo. Yo voy a destronar a Dios. Yo voy a sacarle de ese trono y yo me voy a sentar. Yo voy a tener el dominio. Y él permitió el pecado de rebeldía enseñorearle. Y él traspasó ese pecado a todos los hombres. Todos nosotros somos rebeldes. Moisés le dijo, pueblo rebelde, ¿no? Pero él mismo estaba actuando en rebeldía y no se dio cuenta. Fue Dios que le dijo, por cuanto fuisteis, ¿qué? Rebeldes. Entonces, por eso no van a entrar. Números 27. Versículo 12. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte, ¿cómo se llama este monte ahora? Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que le hayas visto, tú también que morirás. Como fue reunido tu hermano Aarón. ¿Por qué? Porque fuisteis ¿qué? Rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome, no haciéndome el Dios santo. Moisés, es muy grave lo que has hecho. Moisés, el pecado te trajo como consecuencia ¿qué? La muerte. Deuteronomio 32, rápidamente. Versículo 48. Y
Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, más específico ahora, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, porque yo doy por heredad a los hijos de Israel. Moisés, yo voy a cumplir mi promesa. Mi promesa fue que yo voy a dar esta tierra a los hijos de Israel. Era mi voluntad que tú introdujeras al pueblo. Pero Moisés, ¿qué pasó? Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor y fue unido a su pueblo, por cuanto que pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Dios vez tras vez le hizo claro a Moisés, Moisés, fue por tu rebeldía, Moisés, fue por tu pecado, Moisés, fue porque no me santificaste. Cuando nosotros quitamos a Dios de su santidad, eso es pecado grave. Y eso trae muerte. Muerte a nuestras vidas, muerte a nuestros hijos, muerte a nuestra familia, muerte a nuestra iglesia. Y cuán delicado es el puesto de un líder. Cuán cuidadoso tiene que ser delante de Dios. La desobediencia trae consecuencias graves, consecuencias desagradables, tristes, inevitables. Aarón murió, Moisés murió. Ambos fueron recordados del porqué de su muerte. Vez tras vez Dios les dijo, por cuanto fuisteis ¿qué? Rebeldes. Observe Deuteronomio capítulo 3 ahora. Versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. ¿Qué estaba haciendo Moisés acá? Recordándole a Dios de algo tremendo, de lo que Dios es. Dios, ahora sí te estoy santificando, Dios. ¿Y qué le dice a Dios? Pase, yo te ruego, y ve aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y Moisés resume y dice, pero Jehová se había enojado de mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Cuando uno decide rebelarse en su corazón a sabiendas, ni aunque pare Moisés, Samuel delante de Dios, Dios no va a escuchar. Jeremías rogó a Dios, Dios perdona al pueblo, Dios, el pueblo se ha arrepentido, y Dios dijo, Jeremías, no ruegues más, porque es un pueblo rebelde. Ellos han decidido ser rebeldes y yo determiné matar a ese pueblo. Yo determiné juzgarlos. Moisés reconoció su pecado. Moisés confesó su pecado. Moisés habló a Dios en cuanto al asunto. Dios perdonó el pecado de Moisés. Y Dios mostró aún su grandeza, su misericordia. Continuó usando a Moisés para su gloria. Pero el pecado de Moisés trajo consecuencias drásticas sobre su vida. Él no iba a entrar porque Dios ya determinó. Él no iba a introducir a Israel en la tierra prometida. Perdió ese gran privilegio y fue algo que le dolió profundo en el corazón de Moisés.
Proverbios capítulo 28. Cuán importante es que nosotros entendamos la palabra de Dios. Cuán importante es que entendamos, escuchemos, entendamos y hagamos lo que Dios nos pide. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Siempre hay lugar al arrepentimiento. Siempre habrá lugar para la confesión. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para limpiar, para justificarnos nuevamente, para limpiarnos de toda mancha del pecado. Observe Hebreos capítulo 9 conmigo, el versículo 14. ¿Qué más hace Cristo cuando confesamos? Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La confesión trae limpieza, quita el pecado. Pero lo que es inevitable son las consecuencias que traen los pecados en nuestras vidas. Moisés habló con Dios: Dios, yo ya confesé, Dios, ¿habrá alguna posibilidad de que yo puedo pasar igual? Ya que te estoy santificando, ya que te estoy viendo tu gloria, ya que has empezado a mostrarme nuevamente que me quieres utilizar y me estás utilizando, Dios, ¿habrá alguna oportunidad de que cambies de opinión? Y la respuesta divina fue lo mismo: no. Fuiste rebelde, pecaste, determinaste, lo hiciste conscientemente, lo hiciste a propósito, lo hiciste determinadamente, lo has propuesto en tu corazón y lo has cumplido. Por eso, Moisés, ese pecado te trajo como consecuencia dos cosas: no vas a entrar en la tierra y vas a morir. Yo no sé qué es lo que Dios puede determinar sobre nuestras vidas si seguimos siendo rebeldes. Pero una cosa sabemos: la desobediencia es rebeldía. Y lo tengo que reconocer así. Y padres, que esto sea una lección para nosotros de no permitir ni una pizca de desobediencia en la vida de nuestros hijos. Porque si no, estamos permitiéndoles crecer en ese pecado de rebeldía. Y después van a empezar a desobedecer abiertamente y ya sin remedio. Que esto nos sirva de lección como padres a no actuar en desobediencia, para no enseñar a nuestros hijos las mañas de la desobediencia. La desobediencia es cuando uno escucha el mandato, entiende la orden y actúa en contra de eso. Es rebeldía, es pecado, es bajarle a Dios de su trono y yo querer ser Dios en lugar de Él. Yo le digo: Dios, tú haces las cosas mal, yo quiero hacerlo mejor, a mi manera. Y Dios rechaza cualquier persona que atenta contra su gloria y lo quita de su presencia. Tiró a Lucifer fuera del cielo, mató a Moisés, no lo dejó entrar en la tierra prometida. Y si lo hizo con un arcángel, si lo hizo como un hombre, un líder, como fue Moisés, ¿no lo va a hacer con nosotros? Así que tengamos la actitud de aprender
de los errores de otros para no cometer el mismo pecado, para no cometer la misma magnitud. Vengamos a Dios en confesión, en arrepentimiento. Limpiemos nuestras vidas. Hay perdón, hay limpieza de obras muertas que están en nuestra conciencia. Cada vez que nuestra conciencia nos quiere acusar de algo del pasado, llevémosle a la sangre de Cristo y decir: la sangre de Cristo ya me limpió, ya me perdonó, ya quitó estos pecados, ya no existen. Y aférrate al perdón de Dios. Créele a Dios y no seas desobediente, no seas rebelde. No vaya a ser que tu rebeldía traiga consecuencias graves e inevitables. Y ni aunque nosotros como iglesia nos inclinemos delante de Dios a orar a tu favor, si Dios determina algo, nadie le va a hacer cambiar. Ni Moisés, ni Samuel, ni Jeremías. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Y es una exhortación que viene directamente de tu palabra a nuestras vidas, para que ya no seamos desobedientes ni rebeldes. Pecado que nació en el corazón de Lucifer y se convirtió en el diablo, en Satanás. Y cuán pronto es este diablo para poner este pecado en el corazón nuestro, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros nietos. Enséñanos a ser hombres y mujeres, jóvenes, determinantes de cortar con el pecado de rebeldía de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a recordar de que tu sangre ha sido derramada para quitar nuestros pecados. La ley ya está puesta. La paga del pecado es muerte. La rebeldía trajo muerte a nuestras vidas. Y es inevitable. Un día vamos a morir. Pero de lo que podemos estar seguros desde ahora es que nuestros pecados han sido perdonados por medio del sacrificio de Cristo. Y que nos aferramos a esa vida eterna. Y que nunca nos apartemos de ti. Para que cuando muramos físicamente como consecuencia del pecado, tengamos la certeza de que vamos a vivir en la presencia de Dios para siempre. Así, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, quizás estás aquí en esta mañana y me dice: yo soy un rebelde. Yo he pecado. Has escuchado varias veces en la mañana: hay perdón, hay limpieza en una sola persona, en Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en Él. ¿Qué tienes que hacer tú? Pedirle a Él con tu boca: Dios, perdóname. Dios, límpiame. Dios, sálvame. Dios, dame la vida eterna. Reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me ha traído como consecuencia la muerte. Pero Dios, creo en Jesucristo, en lo que Él hizo por mí. Dios, sálvame en esta mañana. Perdóname por mis pecados. Y si lo haces con todo tu corazón, Dios en esta mañana te va a limpiar y te va a dar su perdón y la vida eterna. Y aunque tengas que morir físicamente, porque ya está establecido, vas a tener la seguridad de que vas a vivir en el cielo para siempre, en la presencia de Dios. ¿Hay alguien así en esta mañana que me dice: pastor, ore por mí, yo quiero aceptar a Jesús? Levante tu mano ahí donde estás sentado y me gustaría orar por ti. Sí, gracias, gracias. ¿Quién más? Sí, gracias. ¿Alguien más? Señor Dios, en esta mañana queremos darte gracias por estas personas. Y Señor, que encuentren en Jesús
el perdón de sus pecados, la vida eterna, la seguridad de la eternidad, Señor, en su corazón, por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, oh Dios, por obrar en nuestras vidas. Y así como obraste, Señor, en estas personas para salvación, obran en nosotros para arrepentimiento, para un abandono del pecado. Y que cada uno de nosotros determinemos vivir la vida cristiana a la manera de Dios, no a nuestra manera. Para tu gloria, para tu honra y para nuestro bien. Bendice nuestras vidas, bendice a tu iglesia en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si has decidido, determinado aceptar a Cristo en esta mañana, pon tu fe en Él. Hable con nosotros. Vamos a mostrarte a través de la Biblia cómo puedes tener esa seguridad de la vida eterna. Muy bien. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.